13C, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Crediautos. Crédito automotriz en crediautos.cl. Tener mucho más es vivir con salud. Presenta Dudo. Y así me fui enamorando solo por verte bailar, como un bello remolino, como un bello... Ya lo ven en pantalla. Por muchas razones, el programa de hoy es un programa especial. Bienvenidos, esta es la pantalla de 13C. Esto es Dudo, el juego de la verdad. Pasa todas las noches a las 22:30 por 13C. Se repite a la 1:30 de la tarde todos los días. Hay resumen el fin de semana y cada capítulo se puede ver en la web, en 13c.cl. Pero ya decía que este capítulo es muy especial porque está de vuelta en el estudio de Dudo su conductor original, don Aldo Rómulo Schiapacase. ¿Qué tal, Iván? Jorge, ¿cómo estamos? Gustazo saludarlo. Y también es especial este programa porque por primera vez tenemos un solo invitado en Dudo, porque los 50 años de trayectoria de este hombre más que se lo merecen, ¿no? Pero de más. Además, es un... ¿Cómo decirlo? Es como un símbolo le hace al cine, le hace a la televisión, le hace al teatro, le hace a la poesía, le hace a la música, le hace a todo, Jorge Yáñez. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Un honor tenerte acá, Jorge. Muy bien, muchas gracias. Yo quería preguntarle a ustedes si en el juego del Dudo, 4 esquinas. 4 esquinas. Ah, ya, quiere que empecemos a jugar al tiro, ya. Te lo dudamos al tiro, Jorge, te lo dudamos al tiro. Dudado total. La música de hoy en el programa es que, claro, es de don Jorge Yáñez, en particular de este, que es su último disco, Jorge Yáñez, con sus hijos, Yo Quiero Bailar Contigo. Buena invitación, ¿no? Sí, señor. Ha tenido un gran éxito durante 5 años esa canción y por fin pudimos grabarla y por eso le pusimos el título. Es el disco número 30. 30 discos en 50 años. ¿Pero tú empezaste? En el teatro. En el teatro. Empecé aquí en Canal 13 en el año 62. Más o menos en la época en que estabas estudiando teatro. O sea, junto con estudiar teatro, los alumnos de la época pasamos a Canal 13, que salía al aire el año 62 y barríamos el estudio, íbamos a comprar, llevábamos los cables de las cámaras, que en ese tiempo eran muy pesadas. Hacíamos utilería, ayudábamos en todo, mientras íbamos terminando los estudios de teatro, y en eso pasaron 3 años en el canal. ¿Pero dónde eres tú, Jorge? Santiaguino, yo soy nacido y mal criado en la capital. ¿Ya? Yo nací en Quinta Normal, me crié en Independencia, pololeé por Providencia y me casé en Portugal. Trabajé por Carrascal, tuve pena en Marcoleta, fui rosquero en Viva Zeta, tierno en la Gran Avenida, y un rosal de la Florida me cuidará en Recoleta. Bien. ¿Cómo aprendiste las décimas? ¿Hacer décimas así? Con 3 grandes maestros chilenos. El Piojo Salinas, que en paz descanse. Santo Rubio, que en paz descanse. Y Pedro Yáñez, que todavía anda por ahí vivito y coleando. Que todavía no descansa. No. Pedro es uno de los más grandes payadores chilenos. Eres de Santiago, pero viviste un montón de tiempo en el sur. Nunca. ¿Cómo? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Cuando yo era joven, escuchaba en la radio la música mexicana y los tangos. Ese es mi barrio, el barrio Yungay. Todas las tardes, los fines de semana, el tango salía a las calles a través de las radios y la música mexicana. ¿Por qué? Porque el cine en esa época estaba de moda. Pedro Almendáriz, Jorge Negrete, Luis Aguilar, y esos viejos cantaban, y nosotros los niños no sabíamos esas canciones. Por lo tanto, yo descubrí mucho después lo que era el canto popular chileno. Ahora, es bien con los 4 guasos. Es bien paradojal que los vaqueanos. El hombre que compuso El Gorro de Lana nunca haya sido del sur realmente. Es que, Iván, yo soy el creador, yo puedo inventar cualquier canción. Lo que pasa es que la canción es un vals popular que está ambientado en Chiloé. Está ambientado en Chiloé. Es como si nosotros hiciéramos un verso sobre la trilla. Yo jamás he corrido a yegua en las trillas, pero uno se puede suponer y recrea esa situación. Pero tus papás son del campo, ¿no? Sí, mi padre era de Cauquenes, mi madre de Coelemu. ¿Ya? Pero ellos se vinieron muy jóvenes a la ciudad en busca de mejores horizontes. Sí, y aquí nacimos. Aquí se conocieron ellos, mi madre... Se conocieron acá. Y en Quinta Normal iba ahí al cine. Sí. Y ahí fue tu primer acercamiento con el escenario, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué películas veías ahí? Ya te conté. Especialmente las películas en español. Especialmente porque como éramos niños no sabíamos leer muy rápido. Que eran películas y series, ¿no? En esa época. Las seriales, oye.
quien no haya vivido esa época, yo creo que realmente no ha disfrutado de la vida. Cuando todos los domingos íbamos a la matiné y seguíamos el capítulo que venía y aparecían los titulares y aparecía el jovencito y todo el cine gritaba, ¡joven! Todo el cine, niña, malo. Igual que ¿De en acuerdo el a los Happening con personajes? Igual que en el Ellos, Happening con ellos lo recrearon basándose. No, en gritaba la gente cuando... No, lindísimo. Pero ¿fuiste de Lindísimo. infancia fácil o difícil, Jorge? Muy, muy difícil, ¿Ya? pero felizmente yo tuve una madre maravillosa, la Claudina. Mi madre fue un ángel, nos protegió, éramos 6 y después quedamos 5, esos 5 sobrevivimos gracias al cariño, a los cuidados de mi madre, y era tal que ninguno de nosotros siguió trabajando después, o sea, estudiando después de los 13 años. Le dijimos, mamá, queremos trabajar para ayudarte. Para ayudarte. Tú empezaste a trabajar a los 13. A los 13 años. ¿Y a dónde? En Santiago, cualquier Pero no, cosa. pero ¿de qué cosa? De lo que fuera, ayudante carpintero, para el aseo y mandado, tragando polvo encerrado en bodegalización, mensajero en el centro de la ciudad, haciendo aseo, mozo puerta adentro, O sea, en lo que ayudante fuera, de literalmente. esto, ayudante del otro. Y sabes tú que felizmente nunca aprendí un oficio, ¿ah? ¿Verdad? Porque entonces no habría estudiado teatro. Jorge, pero espérate, eso es porque tu papá Porque si hubiera sido plomero o gaffiter, sería Habría gaffiter. sido gaffiter. Y nada más. no estaba presente. No, mi ¿Qué padre pasó se con tu fue papá? en busca de mejores horizontes cuando éramos muy pequeños, se fue a buscar pega a Concepción y no volvió nunca más. Parece que los encontró los horizontes. ¿Algún horizonte encontró? digamos? Nunca encontró horizonte mi padre, porque yo cuando cumplí 20 años lo fui a conocer. Le dije a mi madre, quiero conocer a mi padre. Me dijo, vive en Concepción, en la calle Baquedano al fondo. Me dio la dirección, yo fui y mi padre en realidad nunca triunfó en nada, nunca, nunca. Vivía en una posilga, por así decirlo, de asilado de un hermano, borracho todo el tiempo, que cuando despertó de su borrachera, cuando vio que llegaba un hijo, que no tenía idea ni se acordaba, no lo podía creer. No podía creer que un hijo lo anduviera buscando. Dice, yo soy Jorge, Jorge. Tratando de salir de su nebulosa. Nos hicimos muy amigos, estuvimos como 20 días juntos. Creo que no tomó un trago en esos 20 días y era feliz. Andaba todo el mundo mostrándole a su hijo. Y después Fue maravilloso conocer a mi padre. después tú te volviste y lo volviste a ver. Sí, después llevé a mi madre ¿Ya? para que se reencontrara con mi padre, sin ninguna pretensión, porque mi mamá ya sabía que esa relación se había terminado. Pero se encontraron, conversaron como personas grandes, civilizadas, hicieron recuerdos, yo los veía felices. Desgraciadamente yo no tenía cámara fotográfica en esos años, menos videos, si no habría grabado ese reencuentro de mis viejos. Pero todo fue bien, creo yo, porque la actitud de mi madre, por eso te digo, mi madre era maravillosa, ni un rencor, y a mí tampoco, ni un rencor. ¿Pero eso te hizo más fuerte o te generó algo? No, me hizo más fuerte, hizo que continuara en la vida con mis sueños, con mis esperanzas, con mi búsqueda, porque hasta ese momento tenía 20 años, todavía no sabía lo que iba a hacer. Ya estaba casado y iba a tener 2 hijos. A los 20 años. A los 20, entre los 21 y los 22. En ese momento, pero antes, cuando habías tenido que salir a trabajar a los 13, cuando habías tenido que dejar el colegio a los 13, ¿eso te afectó mucho después? ¿En algún momento dijiste, si mi papá se hubiera comportado de otra manera, a lo mejor mi vida hubiera sido distinta? No, ¿sabes tú que me hizo pensar en que realmente las cosas no andaban muy bien cuando fui a hacer el servicio militar? Entonces en el servicio militar te preguntan, ¿qué educación tiene usted? Quinta preparatoria. Y me dio mucha vergüenza, a mí me dio mucha vergüenza tener quinta preparatoria. Entonces después cuando salí del servicio militar me puse a estudiar nocturno y estudié 8 años de noche, trabajando de día, saqué la primaria, a media la educación en el liceo, a media el comercio, pero completamente la carrera de teatro en la Católica. Pero ¿cómo acá. llegaste al Teatro de la Católica? Porque tú trabajabas, hiciste el servicio militar, estudiabas de noche y trabajabas de día. ¿Cómo llegas a integrarte a la Escuela de Teatro de la Católica? Y siempre me gustó el teatro, yo veía manifestaciones teatrales. ¿Ya? Además que en la época maravillosa que yo viví, porque para mí la poesía está en todas partes, es cuestión de buscarla, de encontrarla, igual que la alegría. Está en todas las cosas, hay que buscar la alegría, hay que buscar la poesía de la vida, porque la vida es bella y nosotros somos pastores de estrella, digo yo. El Teatro de la Católica y el Teatro de la Chile tenían
no sé si se acuerdan, ustedes son muy jóvenes, su jornada de extensión teatral y se iban a la periferia. Nosotros vimos allá una obra, como te digo, Bernardo Higgins, la vimos en La Población. Vimos esta obra de, no sé cómo se llamaba, algo de, una obra de Bertolt Brecht, que nunca me... Madre Coraje, ¿Ya? ¿puede ser? No me acuerdo. Y el Teatro de la Católica llevó la Pérgola de las Flores por todos los barrios y nosotros veíamos esas maravillas y nos nacía un gran impulso, un deseo de ser igual como ellos, de estudiar teatro. De hecho, los imitábamos. Y esto me llevó a mí a estudiar teatro después, años después. Eso fue lo que te decidió, te picó el Me bichito. motivó, sí. Pero, Fue una gran motivación. Pero no quedaste al principio. Está bien informado. Es que me lo contó Aldo. Sabemos todo de tu vida, Jorge Yáñez. Estamos empezando. Di examen, porque no tenía la educación secundaria completa. No la había terminado, claro. No, di un examen de cultura general y además un examen de un clásico y un diálogo clásico y un diálogo popular, moderno. Entonces me junté con los otros postulantes de teatro. Imagínate cómo ensayábamos. Nos guiábamos por el libreto. Entonces el libreto decía, entre paréntesis, decía impávido. ¿Y eso qué ¿Viste era? cómo levantaste la ceja? ¿Cómo representa? Impávido. Después decía impetuoso. Las indicaciones que daba el director. Imagínate la actuación. Era pura mímica, puros gestos. Fuera. No quedaste. No quedé. Pero era tal lo que yo sentía dentro de mí. El teatro me llamaba. Que vine y hablé en la dirección del Teatro de Ensayo de la Católica con su director Hugo Miller a través de su secretaria. Miller me confesó y me dijo, ya, ven, ¿Te recibió Hugo Miller? como oyente de la escuela Como de teatro. oyente. Sí, Para que fuera ahí a clase. sí. ¿Y aprendiste, no? A ver, impávido. ¿Te trataron bien o no? No, ¿quién es mi compañero de teatro? Sí, pues, de Pero todo. es que, de todo. seamos Oye, honestos, porque oye. estudiar teatro en esa época, estamos hablando de comienzo de los 60, era Sí, era era que- medio era- elitista, ¿o no? Totalmente. Sí, Claro, entonces- muchos alumnos que no seguían otras carreras se iban a estudiar teatro, pero sí, era muy elitista. Pero también había gente proletaria igual que Ya. yo. No eran muchos, pero había también cierta simpatía, Pero cierta eso está en la bonomía. Chile, no en la Católica. No, en la Católica yo defiendo. ¿En la Católica también había? Claro, sí, no. Ahora, claro, la gran mayoría se iba a la Chile. Pero yo felizmente entré a la Católica y había tanta ¿Y gente elegiste la buena como Católica allá. por algo, no? Por nada. ¿No? Solamente porque era la posibilidad de estudiar. Porque se estudiaba gratis en ese Espera. ¿Cuál fue tu primer papel, perdón? En teatro Sí. fui un personaje... A ver, había una obra que se llamaba Pelo de Zanahoria, Paul de Caro. Entonces, el examen que se montaba como compañía de teatro en la universidad era una obra completa. Y yo era el papá de Pelo de Zanahoria. Es una obra muy linda. Y que el papá, ¿no es cierto?, tenía este hijo Pelo de Zanahoria y no se entendían entre ellos. Había una incomunicación muy grande. El tipo no se daba cuenta, el papá, de la sensibilidad de su hijo. Y el hijo sufría mucho. ¿Y lo tomaste como una señal del destino o algo por el estilo, no? No, nada. nada. Pero fue un ¿Como- papel como muy un renglón hermoso. de Dios? Muy hermoso. No. Y bueno, y después he seguido haciendo muchas obras. Pero yo entré de lleno a la televisión, por si acaso, Aldo. En el año 62 hacíamos extras. Hombre 1, Hombre 2, Vendedor de Diario, Viajero, Eso era mientras Transeúnte. estudiaban Mientras estudiábamos y trabajábamos en la televisión. En el Canal 13. Oye, fue una época muy linda porque la formación nuestra en televisión, totalmente distinta a la de hoy, la televisión fue creada para ayudar a la entretención, al fomento y desarrollo del pueblo chileno, para su educación, porque tenía un carácter universitario. La televisión era Igual que ahora, universitaria. Dudo, dije. Dudo, sí. Espérate, ¿y te acordáis de tu primer, aparte de los extras, te acordáis de tu primer trabajo en televisión? Hice varios trabajos pequeños, pero el más importante... Lo que se hacían eran teleteatros. digamos. Teleteatro, claro. Fue en Litre.
El Litre Gran teleserie 4916, gran serie chilena, con libreto de la Alicia Santaella y dirección de Hugo Miller, con la presencia de la Kika, que era mi esposa, yo era el jefe del hogar ahí, la Sonia Vivero, que venía del Liceo 5, atravesaba Portugal y venía al estudio, y Lucho Vilches. ¿Era tu hija, la Sonia? Era mi hija, tenía 15 años la Sonia. Increíble. Si es que no tenía 14. Ese programa fue muy hermoso. Ahí está lo que yo te digo, porque era una familia obrera en un sector de Santiago cualquiera, pero aparecían todos los personajes que el gobierno o la política de la época quería destacar. La asistente social para los problemas, ¿no es cierto? El señor de impuestos internos, la compañía de bomberos, el almacenero, la junta de vecinos, los centros de madre, todo iba apareciendo en el programa. Y a medida que se desarrollaba la anécdota, iban dando soluciones, la lucha contra el alcoholismo, el cuidado de las casas, el ornamento. Era una época en que todo tenía sentido porque también todo tenía ideología. Era muy lindo. Yo me acuerdo muy bien de esa época. Había una ideología, claro. Eso fue en el gobierno de Frei Padre. De Frei Montalva. De Frei Montalva. Entonces fue la televisión, por lo menos los teleteatros donde nosotros trabajamos, tenían esa misión. Como quien dice, educar, dar luces, ayudar al desarrollo del pueblo chileno, cosa que a mí siempre me ha gustado, y cosa que yo la perdí en la televisión y me dediqué entonces al folclore. En el folclore tú encuentras mucho que hacer en relación al desarrollo y al pensamiento de la gente. Sí, pero antes del folclore, te tocó además una época muy buena del cine chileno, sobre finales de los 60, donde participaste, por lo demás. Sí, yo la primera película que hice fue El Chacal de Nahuel Toro. Así, como Miguel si nada, con digamos. Miguel Litín. La primera que hice fue El Chacal de Nahuel Toro, que claro. fue la película, la película madre del cine chileno. Claro, después vino Caliche Sangriento, ¿Ya? Una película de Elvio Soto, realmente hermosa, en donde como no podían haber de soluciones técnicas, entonces todo se hacía artesanal. Y como fuimos apoyados por el regimiento de Antofagasta, las balas eran de guerra de verdad las que se ven en la película. No habían trucos. Entonces los actores nos ensayábamos y teníamos que tener una distancia de 5 metros entre cada uno cuando se suponía que había una pelea. ¿Ya? ¡Ah! Y los viejos disparaban en el medio de los actores, balas de guerra de verdad. Ahí el que pasaba susto era el camarógrafo, digamos. Oye, Pimpón, ¿te acuerdas de Jorge Guerra? Sí. Le dio un ataque de histeria y... ¿Con las balas? Sí. ¿Verdad? Sí. Durante Caliche Sangriento, Sí, el rodaje. sí. No soportó ese montaje de verdad. No quería seguir trabajando. Era una época en que parecía que no solo el cine chileno, sino que todo iba como a estallar, como a explotar, como a florecer, ¿no? Sí. Después trabajamos en una película que se llamó ¿Qué hacer? Con Saúl Landó, que venía de hacer un documental. ¿Qué hacer? Como el libro de Cuba. Lenin. Claro, justamente la película se llamaba ¿Qué hacer? Porque en ese momento, años 70 ya nadie sabía ¿Qué vamos a hacer, compañero? ¿Qué vamos a hacer? Voto más fusil, que era la posición del MIR en esos años, que se llevó al cine también. Operación Alfa, que fue el asesinato del general Schneider. O sea, todas las películas entonces empezaron a tomar lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Y tú estabas más en la democracia cristiana, así con Frei Montalva, o estabas más a la izquierda? La verdad es que en ese momento no era nada. En ese momento era una persona que se iba desarrollando poco a poco. Me gustaba el proyecto político y social de Frei Montalva y eso derivó después en el político social, o sea, en el proyecto político y social cultural de Salvador Allende. Una cosa derivó en la otra. No, ahí estábamos todos comprometidos en la época. Fue muy hermoso también. ¿Y te dolió el golpe? Muchísimo. No, yo creo que ¿a quién no le dolió ese golpe? Haya creído o no haya creído lo que estaban haciendo los militares, yo creo que el golpe quebró en dos a este país, lo quebró. Y todavía no se ha podido recuperar. No sé si se recuperará algún día. Hay gente que recuerda el periodo de la Unidad Popular como un periodo de desorden, de caos, de intranquilidad. ¿Sí? Y hay otra gente que lo recuerda con mucho idealismo. ¿Cómo lo recuerdas tú? Yo lo recuerdo con mucho compromiso y respeto de parte de nosotros los que creíamos en el proyecto. Pero no te olvides que hay que beber y pensar y analizar un poco las cosas que están pasando en nuestro país. Antes que asumiera Salvador Allende fue asesinado el general en jefe del ejército chileno. ¿Cómo lo iba a asesinar la gente de izquierda si nosotros íbamos a ser gobierno? ¿Me entiendes?
Entonces ahí hay una historia muy truculenta y de ahí para adelante nunca más tuvimos paz ni tranquilidad, porque el hostigamiento fue permanente, fue severo, fue cruel, fue irresponsable, porque si hubiésemos llegado a un entendimiento, no se habría producido el golpe militar 3 años después. Nos vamos a separar un instante, pero quiero decir que con el hombre que inventó el gorro de lana, quiero conversar sobre 2 cosas. El puente de Chiloé y el molde Castro, que me parece que son los temas que por estos días tienen a Chiloé convertido en noticia. Pero antes de ir a la pausa, ¿Ya? me tienes que decir, ahora que estás de vuelta, en tu largo periplo por Europa, por todas las otras partes donde estuviste, ¿qué cosas fueron las que más te cargaron? Que te dejen botados los aviones, que te obliguen a firmar una carta para subirte a uno sin comer, tanta cosa, por supuesto. Estamos esta noche celebrando el folclore, celebrando 50 años de trayectoria de Jorge Yáñez a través de Dudo, que es un programa especial para esta época y además fuiste al Congreso, te hicieron un homenaje en el Congreso, ¿no? ¿Saliste ileso? Sí, salí ileso. Saliste impávido, que es la palabra que ha marcado este programa. Oye, como y en Plaza Sésamo. estamos oyendo este disco, Jorge Yáñez y sus hijos, Yo Quiero Bailar Contigo, que es el último disco, el número 30 de la trayectoria de don Jorge Yáñez. Es la música de fondo, porque siempre hay música chilena en Dudo, que vuelve después de esta pausa. Si me quieres conocer. Jorge, estábamos en un periodo bien importante de tu vida que fue el golpe. ¿Perdiste gente en esa pasada, no? ¿Sabes tú que a mí me cuesta hablar sobre ese periodo? Porque no soy de las personas que anda llorando y despotricando. Pasó lo que tenía que pasar. Podía haberse evitado, pero bueno, desgraciadamente. De partida, Víctor Jara, que no éramos muy amigos, pero sí éramos compañeros de trabajo. De partida, Héctor Pavés, que no lo vi más, no sabía dónde andaba. Después supe que se había ido a Francia y murió en Francia. Y eso en cuanto a las personas conocidas. Pero y toda la demás gente, todo el barrio, todos los amigos de los amigos y otros familiares de los familiares, y todo el país. No, fue una época muy dura. Cuando uno pierde a alguien de su país, pierde a alguien suyo, aunque uno no lo crea. Yo nunca he trabajado, por ejemplo, cuando iba a hacer mis actuaciones para un público. Yo no soy un artista que actúe para el público. Comparto con mi gente. O sea, son mi gente. Al pueblo le salió un cantor, le salió un artista que los entretiene, conversa con ellos, los critica, los vapulea, los sube y los baja, porque yo no soy un consentidor de los defectos de la gente, por ejemplo. ¿Me entiendes? A ti te tocó personalmente, tal vez, menos fuerte en lo personal, en lo individual, pero ¿tú tuviste en algún momento angustia por tus hijos? Bueno, después mis hijos que eran adolescentes, el primero de mis hijos cayó detenido y después andaba arrancando y después se asila en Mendoza y se va al exilio escandinavo. Y después otro hijo, el que lo seguía, estuvo desaparecido 8 días y yo no hallaba qué hacer y iba a la radio, iba al diario, porque, claro, a mí me daba mucho pudor, mucha vergüenza, porque era un artista, no podía andar llorando buscando un hijo, no me daba cuenta que era un padre que reclamaba por la presencia de su hijo. Eso, bueno, fue una época dolorosa. Felizmente mi hijo apareció bajo la Estatua de la Libertad, donde estuvo detenido 8 días. ¿Se acuerdan de la Estatua de la Libertad? No. No era la Estatua de la Libertad, perdón. Era la llama de la libertad. La llama de la libertad, ¿no? No me confundáis la Estatua de la Libertad con la llama de la libertad. Pues, Hay un trecho más o menos importante de diferencia. Oye, Pero es que como yo tiendo a olvidar esas cosas dolorosas y a no conversar sobre ellas, era la llama de la libertad. Yo sé que te cuesta conversar de eso, pero te tengo que preguntar por tu amigo el Piojo Salinas, porque tú lo mencionaste como una de las personas que te enseñó las décimas, que te enseñó a payar y que también tuvo una muerte súper trágica. Bueno, la última Navidad
La última Navidad el Piojo la pasó en mi casa con la Margarita, porque al final fuimos compadres. Yo iba a apadrinar a su hijo mayor y al Isidro. Entonces la última Navidad la pasamos juntos. Y ellos tenían problemas, entre ellos el matrimonio, entonces el Piojo estuvo un ratito con nosotros y se fue. Yo me quedé con la familia, con mi ahijado que tenía 16 años, y eso fue la Navidad. Y a mediados de año entonces ellos son asesinados. Mi comadre, la Margarita, mi ahijado, el Isidro, y una tía de ellos. Se suponía en las noticias de la época que se habían suicidado. Era muy difícil que la gente como nosotros se suicida. A lo mejor si Allende se suicida, tiene una tremenda responsabilidad. O el presidente Balmaceda se suicida porque pierde una guerra. A lo mejor la Violeta se suicida porque era una mujer extraordinaria de una alta sensibilidad. Pero un personaje común y corriente como nosotros es muy difícil que se suicide. Somos muy pequeños para suicidarnos. Somos muy cotidianos, entonces amamos la vida, nos aferramos a la vida. Por eso fue doloroso, nadie podía creer en la familia del Piojo Salinas que se hubiese suicidado. Y cuando yo me encuentro con el Piojo me traspasa su dolor, abrazándome, y en vez de decirme que mataron a su hijo, me dice, mataron a tu ahijado, mataron a tu ahijado. Yo en ese momento no lo entendí, después lo entendí. Él me traspasó su pena a mí, que yo la sintiera igual que él. Mira, bueno, y otros viejos, los hermanos Vergara Toledo, que eran hijos de unos compañeros que trabajaban de asistentes sociales. Con José Manuel Parada, que también era un psicólogo, que era hijo de Roberto Parada, gran artista nacional, que cuando mi hijo estuvo relegado en Pisagua, porque uno de mis hijos estuvo relegado en el año 83, Pisagua se reabre después del 73, 10 años después, no sabíamos qué iba a pasar y nosotros fuimos a Pisagua y el que nos organizó como familiares fue José Manuel Parada, que después también es asesinado. Entonces, no, es una época que, Aldo, perdón, pero cuesta mucho hablar así como... Pero hablaste con mucho sentimiento, te quiero decir. Ya, pasemos al folclore. ¿Les parece? Me parece. Me parece. Yo creo que la gracia del gorro de lana es vincular al gorro de lana con un romance. ¿Cómo cresta se te ocurre? Lo que pasa es que en realidad es un romance, porque es una alerta a la pareja que las cosas no andan muy bien. Entonces es una metáfora, es una canción inventada. Esa historia jamás existió, solamente en mi cabeza y en mi corazón. Entonces el gorro de lana, el tipo se lo manda a tejer a la señora, y como las cosas no andaban bien, entonces le dice que se le destiñe con la primera lluvia igual que su cariño. Se destiñó. Claro, después le da unas ovejas y que le esquilar la lana, ¿no es cierto? Y la lana se le va por el canal porque ella se descuida, se sigue descuidando con su cariño. Entonces el tipo agarra la lancha, echa el acordeón, una garrafa de vino y se manda a cambiar. Esa lección quizás no la entienda todo el mundo que escucha el gorro de lana porque canta y canta nomás. Sí, claro. Pero ahí hay una lección de cuando las cosas no andan bien en la pareja hay que poner alerta, porque se puede desteñir cualquier gorro de... ¿Tú crees que no lo entiende todo el mundo? Yo cuando me peleo con mi señora me pongo un gorro de lana y queda clarito el tema. En cualquier momento agarro el bote y la garrafa y me voy. ¡Ah, qué bueno! Sí. Eso es un metaforón, digamos. Sí, sí. Eso es tremendo. Qué bueno que lo hayas entendido. Me siento muy contento que alguien haya entendido la canción. O sea, yo creo que la gracia del gorro de lana es que es un mensaje muy claro y preciso en términos de cómo son las cosas. En particular para la mujer. Exacto. Claro. El gorro de lana es además el inicio, así como en grande, de tu carrera como solista, como artista solo. Tenemos un video de un programa de acá que se llama Esquinazo, ¿te acuerdas? Sí. Tenemos un video tuyo Sí, cantando el gorro de lana. Lo dirigía la Gina Suárez. Aquí está, mira. Con Javier Miranda. ¿Qué hubo? Muchas gracias. Si alguien recuerda la letra, que la cante conmigo al tiro nomás. Un gorro de lana te mandé a tejer. Mira, los dos músicos de allá ya están fallecidos. Sergio Silva en guitarra y Sergio Barría en acordeón.
tejió con poca pasión. Igual que tu cariño, dice. Eso es, muy bonito. Ahora, para los que no se la saben, yo les voy a ir soplando la letra. 7 ovejas blancas te di para esquilar y después la lana te mandé a lavar. Y el maestro Solovera es el que toca el violín. Te di para esquilar Mira, qué lindo. Buen recuerdo, ¿eh? y después la lana te mandé a lavar. ¿Qué año sería esto? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿90? 84. ¿Es 84? 84. Tú soy bien machista, Jorge, porque primero le decía a la señora, un gorro de lana te mandé a tejer, te pasé 7 ovejas para que las trasquilara. Y te las mandé a esquilar también. Sí. Y la lana, te mandé a Y lavar, te mandé la a lana. lavar la lana, Bueno, sí. pero yo soy bastante machista, sí es verdad. Pero el personaje mío me la ganó. ¿Sí? Sí, pues me la ganó, porque él toma decisiones que uno de repente no alcanza a captar o a entender o no está de acuerdo. No, mucha gente, pero es una canción. Pero la gente cree que soy chilote a esta altura, ¿no? ¿Que yo soy chilote o que la canción es chilote? No, Que tú. tú eres chilote, vaya chilote. No, yo soy nacido y ya le dije, No, sí, nacido sí, y malcriado en Pero Santiago. cuando vayas a Chiloé te reciben como Muy si- bien. El hijo ilustre. No, muy bien. En que yo tuve problema al principio porque tú sabes que el pueblo chilote vive de la mitología. Todo lo que es fantástico él lo cree. Y a alguien se le ocurrió que el gorro de lana era de Chiloé, que no podía ser de un santiaguino, menos de un nortino. Entonces echaron a correr ese rumor y la gente Claro, que tú la habías creyó, plagiado. que me la había robado. Que te la habías robado. Yo era un ladrón. Y echan a correr esos rumores para los chilotes. Eso es ley. Entonces costó mucho, mucho y hasta el día de hoy todavía hay sospechas. Pero ahora, si yo estuve en Quellón, hace unos 10 años atrás, realmente muy bien, felices, me llenaron de regalos, estuve en la radio, conversé con mucha gente, hice un recital, me he venido feliz. Jorge, y esta carrera la llevas adelante en paralelo con tu carrera como actor. De hecho, la música te ocupa mucho tiempo en una época en que no hay teleseries prácticamente. Claro, claro. Bueno, fue la época, después del golpe, viene el toque de queda que se mantiene durante muchos años, se cierran los locales nocturnos, yo venía trabajando con los moros, en esa época con la poesía de Andrés Ribanera, y había que seguir adelante, entonces empiezo a grabar mi primer disco y empiezo a trabajar en peña o en pequeños locales al mediodía o restaurantes de fuera de Santiago, de alguna manera. Y entonces ahí me aferro a la música y con mis compañeros de trabajo íbamos a todas, por plata o sin plata. La cosa era subsistir, la cosa era permanecer y entregar nuestro trabajo. Así que no hubo pueblo, ni aldea, ni villorrio, ni sitio eriazo donde nos fuéramos a cantar. De todas las experiencias que he vivido a lo largo de estos 50 años en todos los rincones de Chile, ¿hay alguna que te marque muy particularmente? ¿En algún rincón de Chile? ¿Sí? ¿Con algún pueblo de Chile? ¿Sí? No, yo creo que Punta Arenas, sí, podría. Cuando el gorro de lana y empieza la leyenda, empieza en Punta Arenas, en Magallanes. ¿Ya? Y había un famoso locutor, el Cocho Cárcamo, ¿Ya? que viene en el disco, yo le hice un homenaje en este nuevo disco al Cocho Cárcamo. Me llama por teléfono, porque yo había estado antes en Chiloé en cualquier momento, y él era hombre de teatro. Y él vino a Santiago a hacer una obra que se llamaba Lucas Milich, médico cirujano. Sé que nos conocíamos. Me dice, en el año 78, Jorge Yáñez, tienes que venir al Festival de la Patagonia porque tu gorro de lana es un éxito. Y aquí en Santiago no había pasado nada. ¿Nada? Nada. Ah, empezó por el sur. En el sur. Y empezó, yo creo que por la inmigración o por los chilotes que se van a trabajar a la Patagonia Argentina y Tratándose de un chilena. gorro de lana, es lógico que parta por el sur, que en Santiago. No, y a donde se nombra Quellón. Sí. Claro. Pero el gorro de lana se usa en todo el país, por si acaso. Entonces me convenció el Cocho Cárcamo de que fuera al Festival de la Patagonia, porque en ese momento no pagaban. Me dijo, te hacemos una cena y lo que quede te lo llevas con tus músicos. Cuando yo entro al escenario en ese festival del año 78, que a todo esto teníamos problemas con Argentina. Claro. ¿Te acuerdas? Sí. Claro. Estábamos a punto de irnos a las manos. Sí, pues. Entonces había como una gran conciencia chilena, incluso las autoridades navales de la época, imagínate, las autoridades navales nos reciben a los artistas populares
Y nos dicen que lo único que quieren es que nosotros hablemos de Chile, que seamos unitarios. Unitarios. O sea, que no vayamos a alegar en contra del régimen militar de la época. No era el momento. Era el momento de la unidad. Sí, nosotros como nunca hemos tenido ese tipo de problemas, así lo hicimos. Y cantamos en muchos lugares en esa época de Punta Arenas. Bueno, y voy al festival. Y cuando yo voy a entrar a cantar El Gorro de Lana, las 4.000 o 5.000 personas que estaban empiezan a cantar. Cuando yo voy a decir, la gente, no lo podía creer. Todos cantando El Gorro de Lana, que yo lo había grabado sin ninguna pretensión. Nadie sabe cuándo una canción va a ser un éxito. Y por supuesto, al sentir esas 4.000 o 5.000 personas, yo me puse a llorar. Y lloraba y no podía parar de llorar. Y eso me salvó. Sí, esa canción me salvaba la vida, entonces era lógico que yo lo agradeciera llorar. Y de ahí para adelante no he parado. Y en algún momento... No he parado de llorar, digamos. Y en algún momento empieza también la actuación de vuelta en la televisión y de vuelta en la comedia, que es una cuestión que en algún momento se te dio en Sábado Gigantes. Tenemos, de hecho, un recuerdo de aquello, de uno de los sketches de Sábado Gigantes. No te puedo creer. Mira. Mira, este es Jorge ya. Bueno, ¿y todavía estáis con esa pintura? Sí, estoy terminando. Pero mire, está ya casi listo. ¿Sí? ¿Que no te estáis demorando mucho, niño? Oiga, ¿Ah? Luis, mire, yo tengo que decirle algo muy importante. ¿Por qué no deja la sábana ahí? No, si tengo que volver al tiro a trabajar. Mire, resulta que lo que yo tengo que decirle es lo siguiente, mire. La Carmencita y yo. ¿Sí? O sea, yo con la Carmencita... Ellos dos fueron. Claro. Nos casamos hace un mes, don Luis. Bueno, ¿qué me dice? Bueno, está bien, para mí nunca me han gustado los pololeos largos. Con remate y todo. La gustaba época la más comedia? linda, sí, pero más me gustaban las teleseries de Arturo Moyagrao. ¿Sí? Yo creo que Arturo Moyagrao fue el padre de la teleserie chilena. Los grandes éxitos que tuvo, no solamente con La Madrastra, sino mucho antes, con El Padre Gallo. El Padre Gallo fue un éxito a través de todo el país. Después en Protap Televisión grabamos María José. Después grabamos JJ Juez, La Colorina. Teleserie mucho antes de La Madrastra. Y cuando viene la televisión en colores, en el año 81, aparece Arturo Moyagrao de nuevo. Maravilloso. Y yo después trabajo, en la Madrastra no trabajé, pero trabajo en La Noche del Cobarde, en La Trampa, en La Última Cruz, entre otras teleseries. Pero Moya fue fundamental para la teleserie chilena. Para mí, ¿no? Jorge, estás celebrando 50 años de trabajo artístico y lo haces con mucha actividad, con un disco, estás Saqué un libro estás pensando en un libro. Sí, de poesía, y estoy de poesía. pensando en otro, y voy a grabar otro disco con Vicente Bianchi de poesía chilena, de poetas clásicos chilenos, ¿ya? Y estoy editando otro libro, este disco que acaba de salir. Tengo presentaciones a través del país durante el mes de septiembre, y bueno, y seguiré hasta donde pueda seguir bailando, porque este trompo todavía tiene Pero lo haces muchas sogas. desde el desencanto, desde el enojo por cómo está la cultura hoy día en Chile, o con una cuota de esperanza en lo que viene. Mira, yo creo que nunca he sido desesperanzado ni enojado. Alego como todo el mundo, alego sobre todo por la falta de difusión de la música chilena durante el año, en los medios, en la radio, en la televisión. Alego, pero eso no quiere decir que me mantenga enojado todo el tiempo. No, yo entrego mi canto, porque alguien tiene que cantar la gloria de ser chileno. Está bien respetar a lo ajeno sin perder lo nacional. ¡Viva el canto popular! Porque se hace con amor. ¡Que viva nuestro folclore! ¡A levantar su bandera! Son muy lindas las rancheras, pero la cueca es mejor. Y es el mensaje que yo siempre llevo por todo el país. Siempre, en todos estos años. Así que me siento bien. ¿Y cómo es el espectáculo que haces ahora? Canto y poesía popular en Chile. Trabajo con mis dos hijos, con Jorge y Leo. Antes había trabajado con mi hijo Claudio, que todavía sigue dando vueltas por el mundo, está en Barcelona ahora. Y
Jorge y Leo, que son tus hijos que están en Huayca también. En que tienen Huayca. una cosa más, Claro, más rockera también por más su lado. joven y rockera, sí. Y el Leo, que ahora está con los porfiados de la cueca. El trabajo mío consiste fundamentalmente en el canto y la poesía popular de Chile, en la copla, la décima y la cueca. Porque la cueca, porque como lleva un ritmo que todo el mundo lo sigue, se olvida la gente que tiene poesía. Si yo digo, el sol persigue a la luna y la luna se le esconde, ¿quién me manda a enamorarme de quien no me corresponde? Pero tu pelo largo, tu risa loca, pero tus lindos ojos, pero tu boca y sí, qué mala suerte. Quieren quemar mis ojos para no verte, pero sigo a tu lado enamorado. Esa es poesía y es letra de cueca. Tú por bailar la cueca no te das cuenta esos versos que van en el medio. Y la copla popular que dice, ayer pasé por tu casa y tú te estabas bañando y lo que te quería ver te lo estabas enjabonando. Eso es muy popular en todas partes. Que ha tenido tantas variantes por lo demás. Sí, ¿no? No, después, claro. Ayer pasé por tu casa, un Claro, clásico, ya ¿no? eso ya se convirtió en un clásico, ese primer verso, Sí. porque después puede salir cualquier cosa. Pero hay mucha poesía, entonces yo voy alternando la tonada, el vals, la cueca, con los versos, con las coplas, con las décimas, con los romances, con la poesía. ¿Improvisáis también, Paya? Mucho. ¿Sí? Sí. Yo dejo de ser payador cuando salgo a los escenarios a cantar, pero si me invitan los payadores a competir con ellos, soy capaz de enfrentarme a cualquier payador chileno, porque tengo la formación de esos 3 viejos que te dije. Y el verso popular y los cantores populares de mi país tienen todo mi respeto y todo mi compromiso. Una vez, a propósito de paya, un señor me echó una talla sobre mi pelo blanco. No voy a recordar el verso que él me dijo, y yo le respondo, me extraña que no lo sepas, hombre de poca cultura, solo se cubren de nieve los montes de más altura. Te la enseño, te la regalo para que... Jorge, tú al comienzo decías, yo escuchaba a los mexicanos, a Negrete y A Luis Aguilar, claro, y y Pedro costaba Infante. mucho llegar a... hoy día pasa muchísimo más que la juventud no está escuchando el canto popular chileno. No. Pero tú tienes en este tránsito por Chile la certeza de que va a llegar buena parte de esa juventud a reconocer la raíz, ¿o no? Mira, cuando llega septiembre uno no sabe, el pueblo a veces no se da cuenta por qué se siente tan feliz. ¿Por qué respira un aire de primavera? ¿Por qué respira chilenidad? Porque vienen las cumbias. No. Es la fiesta de la patria. Ya. Y aunque no sepa bailar cueca, él se prepara y puede bailar una cueca, porque la cueca no es un baile fácil. Pero además lo va a pasar bien, va a juntarse con sus amigos, va a ir a la ramada o va a hacer Pero, un asado en su casa. ¿Eres de los que te alata que se bailen cumbia en las fondas o no? Al principio me disgustaba mucho. ¿Te molestaba? Pero como ya dejé de ir a las ramadas, entonces ya ni sé lo que hacen en la ramada. Nosotros, el pueblo chileno que gusta el folclore, lo busca en todas partes. Y lo va a buscar, y allá donde está, allá va a ir. Las fiestas de la chilenidad que se hacen hoy día en casi toda la municipalidad de Santiago son un éxito. Son miles y miles de personas las que van a la fiesta de la chilenidad organizada por diferentes municipalidades. Y yo he estado en varias. Yo voy a Conchalí ahora, pero es un mar de gente. Es un mar de gente. Voy a Maipú, otro mar de gente. Las veces que he ido a Las Condes, otro mar, en todas partes. Y eso sucede todos los 18. No hay artista nuestro que no tenga trabajo en esta fecha. Creo que uno de los chacareros de Paine, por ejemplo, tenían 28 presentaciones en septiembre. 28, o sea, casi una diaria. ¿Cómo es posible? No, lo que quería básicamente era un mensaje de esperanza. Yo creo que durante mucho tiempo se dijo que los jóvenes en Chile estaban en otra, que no estaban ni ahí, qué sé yo, y han conducido un proceso social que ha sido ejemplar para el mundo durante los últimos años. Y yo creo que en algún momento, en alguna instancia, se van a encontrar también con lo que es parte de la cultura y el folclore popular, ¿no? Claro, no se dan cuenta cuando lo encuentran, porque es parte de su alma, ellos no se dan cuenta, es parte de su cultura, está en los genes de nosotros los chilenos, la tonada, la cueca, el vals, el verso. Todo el mundo hace verso y a todo le llama paya, a todo lo que hace. Y todos andan payando por todas partes, inventan versos para arriba y para abajo. Y eso
Los payadores hoy día, Bueno, cuando la partimos manifestación callejera está llena Llena. de versos que riman. llena. De hecho. Bueno, siempre ha sido así. Nosotros, desde el colegio que veníamos aprendiendo lo que era la poesía popular, no nos dábamos cuenta de esa riqueza. Ahora hemos descubierto ese tesoro, lo hemos descubierto para nosotros, ¿me entiendes? Y cuando yo digo, por ejemplo, toda mujer es chilena, o sea, toda mujer es bonita y linda como una estrella, haya nacido en Marbella o allá en la Arabia Saudita, sean flacas o gorditas, sean rubias o morenas, todas bien valen la pena. Pero, gritó un payador, no hay como hacerle el amor a una mujer chilena. ¡Qué grande! Y las mujeres, pero aúllan. Me imagino. Pero salte, ¡ah! Por fin alguien las interpreta. Eso es para reivindicarse por el gorro de lana, porque seamos Con honestos. todo lo machista Sí. que fuiste. Exactamente. Señoras y señores, en dúo tenemos también uno de nuestros auspiciadores. ¿Quieres cambiar tu auto? Financialo con Credi Autos. Comprueba cuánto ahorras en tu crédito automotriz llamando al 600-379-1000, 600-379-1000 o simula en crediautos.cl, que además es bien entretenido para saber cuánto te sale la cuota y todo eso. Siempre ahorras con Credi Autos. Compruébalo. Jorge Yáñez ha sido nuestro invitado esta noche en dúo. ¿Te gusta haber traspasado no solo a tus hijos, ahora a tu nieto, que tocó contigo el otro día en el Caupolicán, esta pasión por la música y el talento? Es una gran alegría. Ahí, a propósito de la esperanza que dice Aldo Chapacase, ahí está la esperanza, ahí está la semilla que yo he sembrado durante tantos años. La alegría, la fuerza, la pujanza, el coraje, la perseverancia, el compromiso que yo he tenido, ahí está en los niños ahora, y eso se ve, no solamente en los niños míos, sino que en muchos niños chilenos que siguen los pasos de sus padres. Así que yo en ese sentido soy un hombre agradecido de la vida, feliz de ver que mis hijos y mis nietos siguen esta huella, feliz. Ha sido verdaderamente un privilegio tener esta noche a Jorge Yáñez, que está cumpliendo sus 50 años de trayectoria artística, entregándonos sus vivencias, sus emociones, su humor y fundamentalmente la tradición que va a legar para siempre. Ya eres un inmortal del folclore chileno, ¿no lo tienes claro, no? ¿No? Pero lo eres. Oye, pero a propósito de, ya que se me da esta tribuna, no puedo dejar de contestar tus preguntas. Yo creo que el mall que se hizo en Castro se hizo a espalda de la gente, porque los negocios son así, nadie te pide la opinión para hacer un negocio. Y las autoridades pertinentes que permitieron que se hiciera un mall en un lugar, ese sí que es un lugar inmortal, Chiloé para nosotros, debiéramos respetar sus raíces, su tradición, su arquitectura, su paisaje, su gente, su folclore, sus costumbres. ¿Cómo levantas un mall si la modernidad tiene que llegar hasta cierto punto, pero no involucrarse en el corazón de un pueblo como en este caso Castro? Y el otro, el puente. Pregúntenle a los chilotes si quieren un puente. Pregúntenle. Que sean los chilotes los que decidan si quieren un puente o no quieren un puente. ¿Me entendí? Uno puede estar a favor o en contra, pero ellos tienen la palabra. Lo dice ni más ni menos que el autor del Gorro de Lana, que es un santiaguino de todo mi lomo. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Ha sido un honor. Gracias, Iván. Jorge Yáñez estuvo con nosotros Aldo, esta noche en dúo. Lo hicimos junto a Aldo Esquiapacase. Aldo, buenas noches. A ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Arenas sin besar su piel para volver. ¿Qué vas a hacer? 13C, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Crediautos, crédito automotriz en crediautos.cl. Tener mucho más es vivir con salud. Presentó Dudo.